Ahora que yo tengo la suerte de estar viajando más a Morelos, hay veces que en algunas comunidades la gente es muy seca, la gente no saluda. Nosotros en Hidalgo, como decimos, somos de pueblo y a cualquier negocio que usted va, siempre le vamos a hablar de buenos días, ¿qué se le ofrece? Buenas tardes. Estamos educados así. Tenemos municipios donde no hay semáforos porque aplicamos el 1 por 1 y respetamos y damos acceso peatonal. Todo eso forma parte de una cultura. Por eso comentaba yo que la pandemia nos ha enseñado mucho las formas de trabajar y de vivir. Teniendo fundamentos legales, yo ahí les puse algunos fundamentos para que usted esté enterado por qué cada manual tiene fundamentos legales. Me acuerdo mucho al inicio del diplomado, yo no sé si de los que me están viendo en este momento, usted fue esa persona que le preguntó a CADEFI, ¿por qué voy a tomar un diplomado de manuales? ¿Dónde me marca la ley? ¿Dónde me obliga? Y yo le decía mucho a los dueños, a Roberto y a Javier o a Miguel, mira, en su momento yo se los mostraré. Por una persona debe de entender las razones del nuevo trabajo. Bueno, yo sin conocer de la pandemia, si viene un nuevo trabajo, yo les comentaba a la gente que me sigue, yo tengo casi 5 o 7 años trabajando con mi equipo del despacho, que si no terminan un trabajo se lo llevan a casa. Entonces ahorita esta pandemia me pegó nada más en lo económico, pero en la forma de trabajar pues no me pegó porque es una conducta. Y entonces aquí están los fundamentos legales de la norma 30 y en cada norma yo les he ido aplicando fundamentos legales. La norma 30 pues traemos en la Constitución Política, traemos el artículo 4, el artículo 27, el artículo 73, el artículo 123, donde nos habla exclusivamente de salud, donde yo tengo que cuidar las conductas de salud. En cuestión de la Secretaría del Trabajo, la Ley Federal de Trabajo, tenemos los artículos del 47 al 51, que ahí nos pone las reglas del juego, que puede ser causa de rescisión, de clausura del negocio, por no cumplir todo esto. El artículo 134-135, a donde obliga al trabajador cumplir las normas oficiales mexicanas, todas. Si usted, estamos viendo la norma 19, estamos viendo la norma 35, que ya lo vimos, usted le agrega esta hojita a su material, va a ser fabuloso. Se va a encontrar dónde están las prohibiciones. Si no, nada más déjenlo como alguien me puso hace rato, como acervo. También en los artículos 472 al 476, lo referente a definiciones y riesgos de trabajo. Entonces ahí nos está diciendo las definiciones que vamos a ir viendo igual parte de hoy. Del 477 al 480, los diferentes tipos de incapacidad que originan. Todo esto, recuerden, estamos hablando de la Ley Federal de Trabajo. Esto sí hablo de enfermedades de trabajo, incapacidades, lo van a complementar más quien está tomando cursos de nómina, de seguro social, de pensiones. Y entonces debemos de ir conociendo todo este tipo. A lo mejor usted, el que me está viendo, dice, pues yo no soy contador, soy ingeniero civil, pero me está interesando todo esto porque estoy aprendiendo por qué a veces el contador me echa para abajo una incapacidad, o por qué dice que no es riesgo de trabajo. Bueno, pues la idea es que ustedes estén aprendiendo todo esto. También, de acuerdo a fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, el 487, el 504, 508, 509, 510, 13 y 14 nos define las comisiones, nos define la obligación del patrón de proporcionar los servicios. Y si recuerdan, mucho de esto está en su contrato que les entregué en el 2020. Está en las conductas que usted ya vio.
Y para ello vamos a hablar de conceptos básicos de seguridad, para que entienda que hablar de salud no es un médico directamente. Hablar de salud es un compromiso entre empresa y trabajador. Hablar de seguridad, hablar de medidas de salud, es un compromiso entre la comisión y la base trabajadora para obligar, exigirle, colaborar, como quieran verlo ustedes, con el representante legal o dueño de la empresa. Y entonces la seguridad en el trabajo son conjunto de acciones que permite localizar y evaluar los riesgos y establecer medidas precisamente para prevenir accidentes de trabajo. Y un riesgo de trabajo se da por accidentes y enfermedades a que están expuestas todos los trabajadores mientras desarrollen su actividad laboral. ¿Sí? Esto es seguridad en el trabajo y es riesgo de trabajo. ¿Sale? También el peligro se denomina a una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, ¿sale? A la propiedad, al ambiente de trabajo o a combinación de estos. Si yo lo entiendo, pues peligro es que yo no use equipo de protección. Ejemplo ahorita, le podemos agregar a este material peligro no cumplir de alguna manera, tener el equipo de seguridad en el negocio. ¿Qué pasa? Es peligroso no tener tapete sanitizante. El riesgo que me da COVID. Y entonces tengo que ir definiendo este tipo de condiciones. Por eso el riesgo dice que es la combinación de la probabilidad y consecuencia de un evento identificado como peligroso. Dentro del centro laboral es la probabilidad de que una persona se vea involucrada directa o indirectamente en un incidente, accidente o enfermedad y la magnitud del daño. Entonces, peligro es que yo no cumpla esa parte de EPP o equipo de protección personal o el manual de nueva apertura. El riesgo es que me voy a contaminar. ¿Sale? Tal vez algunos de ustedes son asintomáticos. Tal vez alguien de ustedes presenta la enfermedad muy fuerte. Pero yo voy definiendo las condiciones en ese sentido. Y accidente, denominado para la Ley Federal de Trabajo, me dice que es un suceso no deseado que da como resultado lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el proceso, en consecuencia con un objeto de exposición que por arriba de la capacidad límite del cuerpo de la persona o estructura. Quiere decir que yo puedo provocar a través del peligro, del riesgo, un accidente por no cuidar las condiciones. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado o no han visto memes en el grupo de WhatsApp de que se confunde el que toma la temperatura porque es la misma persona que toma la temperatura y que echa el gel en las manos? Y de momento pasa alguien y en vez de tomar la temperatura con el aparato, le echa gel en la cara. Esto nos ha sucedido a mucha gente. Ahí me tocó verlo en una tienda comercial. Se acerca una señora, se equivoca el cuate de seguridad y le echa gel en vez de medir la temperatura. Digo, afortunadamente no le echó a los ojos, pero sí llega a este tipo de condiciones. Y también un accidente denominado en la norma mexicana SATS dice que evento no deseado que da lugar a la pérdida de la vida o lesiones, daño a la propiedad o medio ambiente en el trabajo. Debemos de estar cuidando las cosas. Yo les decía, igual cuiden su salud. No por comprar algo más barato o querernos ahorrar podemos provocar un accidente. Yo lo decía ahorita aquí en la capacitadora, hay tapetes sanitizantes de plástico que en vez de que cuando yo lo piso se barre el tapete y puedo provocar un accidente cayéndome. Entonces hay que ver conductas que sean positivas para el negocio. Y se denomina incidente, es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o daño al proceso.
o evento que puede ser como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo. ¿Sí? Hay cosas que no dependen de nosotros que provoca la situación. También dentro del accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediato posterior o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y tiempo en que se presente. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Los que estamos aquí tomando el curso, el home office, eso se considera accidente de trabajo si lo tenemos en casa. ¿Sale? Y de alguna manera también dice que quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse directamente de su domicilio al lugar de trabajo según este artículo. Hay veces que nos preguntan, oye, y yo estaba en mi casa e iba al trabajo y resulta, ejemplo, que el micro chocó y me llevaron al Seguro Social y resulta que a la empresa le llega la hoja ST7 como accidente de trabajo. Sí, por eso es muy importante que en su contrato se mencione el domicilio. Porque un ejemplo, yo vengo de Hidalgo, tengo la carretera que tengo que llegar aquí a la Ciudad de México. Si pasa algo, el accidente de trabajo se ocasiona por el accidente de la ruta Pachuca-México. Pero si yo le quiero meter a la empresa un accidente de trabajo que lo tuve en Querétaro, ¿qué tiene que hacer Querétaro con la Ciudad de México? No procede. Ahorita, ¿qué pasa con esto? Yo les decía, tienen que cambiar su contrato para todos los que trabajan en oficina, que son los del home office. Tenemos que meter esa condicionante, porque puedo estar en casa, nos ponen a trapear las mujeres, se nos barre y nos caemos y ya puede provocar el accidente. Tengan mucho cuidado con esta situación. Por eso hablar de las condiciones de salud son muy importantes. Y una enfermedad de trabajo se considera todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que se desenvuelve el trabajador para prestar sus servicios. ¿Sale? Por eso es muy importante que hablar de la norma 30 de las condiciones de salud vamos a hacer algo de aplicación y técnica práctica. Les vuelvo a insistir, ya ustedes sabrán qué tipo de figuritas ponen, si ponen de su empresa, bueno, pues adelante, ¿no? Se considera una lesión a la pérdida de la integridad física o mental del individuo. Podemos habernos pegado, cortado, golpeado y para esto nos provoca una incapacidad temporal. Y esa incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Usted sufrió un accidente, va al instituto, llámese cualquiera, para no decir nombres, y le ponen 30 días de incapacidad porque se lastimó la rodilla. Bueno, pues ya tengo un documento, que ese documento dice enfermedad general, incapacidad 30 días. Ya tendrá que proceder llevando la copia a la empresa y ahí es donde la Comisión de Seguridad e Higiene tiene que tomar nota del acontecimiento. ¿Sale? Acuérdense que lo que se clasifica como riesgo de trabajo se presenta en la plataforma durante las 72 horas. Pero aquí es una incapacidad temporal, entonces no se tendría que reportar. Para ello hay incapacidades temporales o parciales e incapacidades permanentes totales. ¿Sí? La incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. ¿Sí? A lo mejor yo me lastimé la cintura y pues no puedo estar parado todo el tiempo o sentado todo el tiempo hasta que no termine mi tratamiento o no termine mis condiciones de cuidarme con la receta, el medicamento, tratamiento que me dio la autoridad. Y la incapacidad permanente total se refiere a la pérdida o facultad o aptitud de una persona que la imposibilita
ya para desarrollar el resto de su vida un trabajo normal, como le llamamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que tener esto, por eso es obligación del patrón hacer exámenes médicos cuando menos una vez cada año. Si ahorita cuidamos las conductas, pues lo voy a hacer a lo mejor cada 3 meses, 6 meses, y entonces estoy checando que ese trabajador no carece de ninguna enfermedad, porque también recuerden que hay gente muy pilla que allá afuera les mete incapacidades cuando la ven en la calle y está juegue y juegue, o anda con los amigos, ¿sí? Y se considera salud en el trabajo al conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas que realiza y el ambiente físico donde las ejecuta. Para ello es importante checar que sea preventivo todo esto, para que no caigamos en cosas correctivas. Y entonces, la salud en el trabajo, estamos hablando de la norma 30, estamos hablando de la norma 35, problemas psicosociales. Como decíamos, si les toca revisión y les pregunta la implementación de la norma 35, ustedes ya debieron haber hecho un cuestionario. Yo ya les di todo eso, ya tienen el manual, hicimos cuestionario. Por ahí no recuerdo el nombre de la licenciada o contadora que nos compartió un archivo en Excel, se los hice llegar a ustedes. Aquí hay otra persona que igual nos comparte un checklist en la semana anterior, se los voy a subir en su momento. O sea, la idea es que hagamos un buen equipo, pero sí hablar de la norma 30, checar las condiciones de salud en el trabajo. ¿Cuál es el objetivo de aplicar esta norma? Bueno, pues eliminar las causas de las enfermedades, reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en todo el personal de la empresa, prevenir el agravamiento de enfermedades y lesiones, mantener la salud de los trabajadores, aumentar la productividad con un ambiente de trabajo. La idea de esta norma es hacer todo esto. Y vuelvo a insistir, no necesariamente tenemos que tener miles de comités. Con un solo comité de seguridad e higiene voy a dejar responsabilidades de que tal vez ese comité, ese líder, ese directivo, ese jefe de comisión, como quieran llamarle ustedes, coordinador, puede ser el coordinador de seguridad e higiene, de salud, de problemas psicosociales, de la norma de altura y todo lo que vimos de esas 45 normas. Entonces, ese puede ser para todos y nada más es ir llenando bitácoras para cuidar todo este tipo de cosas. ¿Cuánto les lleva en tiempo? Yo les comentaba, hagan un recorrido si gustan. Digo, empresas grandes hacen recorridos diarios. Empresas medianas lo hacen cada tercer día. Y micro y pequeña tal vez una vez por semana. Pero tienen bitácoras de todo eso que ahorita ustedes ya vieron que se los están pidiendo en las revisiones o se los van a pedir. ¿Sale? Y entonces la idea de la norma 30 es precisamente prevenir accidentes, tener un buen ambiente de trabajo, llevarse de una manera sana ante todo este tipo de cosas. Dice que debemos de cuidar la conducta de higiene en el trabajo. Y esa conducta de higiene se refiere a que permite identificar o reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente de trabajo psicológicos o tensionales que pueden causar enfermedad o deteriorar salud. Y otra vez empato la norma 30 con la norma 35, problemas psicosociales. ¿Sale? Y la medicina del trabajo es una disciplina médica que se encarga de estudiar, vigilar, controlar, preservar condiciones físicas y mentales con la relación de procesos productivos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es obligación del patrón, mandar al trabajador al seguro social o pagarle a un médico para que haga revisiones. ¿Sale? Y ya ustedes tendrán que formar parte de todo ese equipo. Yo sé que muchos se enfrentan a que hay gente que es muy mañosa y se siente enfermo
abusa del patrón, del jefe de área, se va al seguro, consigue las recetas o no sé qué haga y lleva la incapacidad y resulta que no tiene nada. Esta pandemia les debe de enseñar a ser fríos en ese lado y checar nuevas reglas del juego con ahorita lo que está pidiendo la autoridad. Para esto nos menciona que durante este riesgo, este peligro, estos incidentes, estos accidentes, hay factores que pueden afectar la salud. ¿Cuáles son esos factores? Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Debo de evaluar todo esto. Debo de hacer exámenes. Debo de hacer mi cuestionario checklist psicosocial. Debo de hacer un cuestionario checklist de componentes dependiendo en su empresa. Si habla que su empresa tiene conductas peligrosas, sustancias peligrosas, pues voy a hacer siempre un protocolo referente a conductas químicas, ¿sale? Y dentro de esto vamos a ir definiendo qué es cada uno para que ustedes lo vayan entendiendo más. Les digo, y no necesariamente necesitan ser doctores o enfermeros, ¿eh? Tienen que aprenderse todo esto porque al final todo se plasma en un documento. Los agentes físicos, como decíamos aquí, los agentes físicos que afectan, dice, es todo estado energético agresivo que tienen lugar en el medio ambiente. Los más notables son los que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frío, iluminación, ventilación, presiones anormales, radiaciones, etc. Todo lo que nos daña en las conductas hacia el cuerpo humano. ¿Sí? Dentro de esos físicos puede ser defectos de iluminación. Si recuerdan, hablábamos de una norma referente a iluminación. ¿Por qué tengo foco amarillo y no tengo foco blanco? ¿Por qué tengo foco de frío y no de calor? ¿Por qué uso LED? O sea, todo eso es lo que las normas hoy se las van a revisar con lo que nació ayer, 1 de julio. ¿Sí? Hay, les digo, por frío excesivo, calor excesivo, por humedad, aumento de presión, radiaciones, son los agentes físicos que afectan a la salud. Donde usted trabaja debe de conocer cuáles son los que hay. A lo mejor, como decíamos, voy a poner unos marcados en rojo y le pongo no aplica en la empresa y otros que sí aplica en la empresa. Yo les mencionaba que en las revisiones nos preguntan todas las hojas más grandes y algunas les vamos a contestar no aplica en la empresa, no aplica en la empresa. Por eso es importante que usted conozca todo procedimiento. Otro son los agentes químicos. Y en agentes químicos nos dice que es toda sustancia natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueda contaminar el ambiente en forma de polvo, humo, gas, vapor, neblina, rocío y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos, inflamables, con probabilidad de alterar la salud de las personas y la gente que tiene contacto. Ahorita lo tenemos con esta dichosa pandemia. El dichoso COVID se transmite por tocar, por estornudar, ¿sale? Y entonces esos agentes químicos, que puede ser polvo, gas, vapor, humo, neblina, podemos tener una contaminación de salud. Y entonces aquí el agente químico entra el dichoso COVID, ¿sí? Así como también pues los que son generados, como decíamos, con el virus, la dichosa influenza, el COVID, son agentes tóxicos que causan alergias al cuerpo humano. Y entonces estos agentes, tanto químicos y biológicos, nos tienen ahorita atados de manos y usted que va a tener alguna revisión de Secretaría del Trabajo tendrá que tener todo esto bien fundamentado. Otros son agentes ergonómicos, que es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que esto puede provocar daños musculares, fatiga o enfermedad.
¿Cuáles son más característicos? El sentado, los pies, las cuclillas, altura inadecuada. A alguien de ustedes le puede afectar la silla donde está ahorita usted sentado. A lo mejor es una silla de comedor y no es de oficina. A lo mejor es un banco y no es una silla. Y eso se paga mañana con conductas en el cuerpo. Se nos va dañando el cuerpo. Entonces, vayan identificando ustedes cuáles son las condicionantes que afectan en su negocio, en su empresa. Otro de ellos es el agente psicosocial, que efectivamente ahorita esta pandemia a muchos de ustedes les ha afectado, que ya no quieren salir de casa por la cuarentena, o que están tan desesperados que salen a la calle y cometemos cosas indebidas. Lo que acaba de pasar en la Ciudad de México en esta semana, de semáforo rojo, mucha gente por desesperación salió a la calle, abrió sus negocios y dijo que estaba en verde cuando estaba en naranja y confundieron el color naranja con el verde. Son daltónicos, ¿sale? Y entonces hubo gente que sin deberla ni temerla se contaminó de COVID. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Y el problema psicosocial es precisamente es por este tipo de indicativos, una fatiga, una forma de estrés laboral. A lo mejor alguien de ustedes va a decir, ya llegué yo a la oficina y ya me están pidiendo todo lo que no hice en marzo, abril, mayo, junio para un día. El estrés es tan grande que se pueden enfermar. Recuerden que yo les mencionaba, y recuerdo mucho esa parte, y veía cara de gente que se reía de lo que yo les decía en septiembre, octubre del 2019. Entrando la norma 35 psicosocial, se van a acabar los viernes, o se va a acabar un día de la semana de trabajo, y va a haber horarios más restringidos. Bueno, desgraciadamente con esta pandemia ya lo tenemos. Pongo como ejemplo, en la Ciudad de México, los negocios del centro comercial o centro histórico igual. Todos los locales, un día va a abrir nones y al otro día pares. Y a la semana siguiente pares y al otro día nones. Pero siempre descansando el domingo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si lo ven de vida social, el domingo se acabó para ir a ver negocios casi. Se va a hacer de manera familiar. Y con esta situación de esta norma son agentes psicológicos, en el cual puede ser por estrés, por neurosis, por depresión. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Yo les decía, en varios negocios, el viernes ya no van a trabajar. ¿Qué pasó ahorita con la nueva normalidad? A partir del 1 de junio, los que son esenciales de construcción van a trabajar de lunes a jueves. Los viernes ya no podrán, y si lo hacen tendrán que meter las condicionantes en su contrato. Tienen que ir cuidando todo ese tipo de cosas. Son muchas conductas que nos lleva a ver todo este tipo de cosas para ir conociendo la norma 30. Debemos de tener nociones de la norma 30, todo lo que nos implica el manejar un manual. Dice también que para que los trabajadores puedan ayudar a prevenir enfermedades, deberán de poner, ya les pongo algunas, recuerden que ustedes van a ir tomando nota de lo que les haga falta en su negocio. Conocer las características de cada uno de los contaminantes y las medidas para prevenir su acción. Oye, yo estoy trabajando en una empresa que quema plástico para hacer bolsa de plástico biodegradable. Pero, pues debo de conocer la temperatura de la maquinaria, debo de conocer la temperatura de ambiente de trabajo, debo de conocer a qué capacidad está arrancando la máquina, debo de conocer si lleva, digamos que, luz bifásica, trifásica o alguna en especial, para no cometer algún error. Por eso dice que para prevenir yo debo de tomar en cuenta todo este tipo de cosas. Vigilar el tiempo máximo que puedan estar expuestos a cada tipo de contaminante. Si recuerden,
en uno de los manuales que hemos visto, decía, tú trabajas, descansas 15 minutos por hora porque tu trabajo es así. Bueno, pues aquí mismo en la norma 30 nos está indicando igual esa parte.